estamos desarrollando? ¿Cuál es el tema que estamos desarrollando? A ver. Avivamiento. ¿Qué significa avivamiento? Avivamiento, significado. Fuerza viva en movimiento. Otra vez, avivamiento es fuerza viva en movimiento. Ok, hoy está con nosotros por primera vez en sus 50 años, no embuste, está por ahí cerca ya, un amigo llamado Frank, por primera vez en un culto me refiero. Él ha venido a la casa varias veces, pero nunca había estado en un culto, creo yo, ¿verdad que sí? Ok, Frank, ¿cómo le dice el Centro de Avivamiento Mi Refugio a nuestro hermano Frank que nos visita? Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesús en Cristo. Eso es para ti, Frank. Agarra esa mala maña que hizo hoy. Bote la cobija, bote la suegra, no, perdón. Pues se mete en lío con la novia, con la esposa. Bienvenido cada vez que disponga a venir a este lugar para seguir estudiando la palabra del Señor. A eso hemos venido. El tema que comenzamos la semana pasada es avivamientos. ¿Por qué avivamientos? Porque estamos entrando, escúchenme, desde hace tiempo hay una bulla en Venezuela, pero ahorita estamos entrando en un momento más recio y el 2004 la bulla va a ser más bullosa todavía. 24. Valga la redundancia. En el 2024, ¿qué dije? 4. Ok, el 2024 la bulla va a ser más bullosa todavía porque traen a un hermano de África por allá, un chico llamado David, no recuerdo el apellido, un apellido raro. Es un hombre de Dios, indiscutiblemente. Los hombres que están promoviendo su venida a Venezuela son hombres de Dios también. Pero hay momentos en la vida en los cuales los hombres se desenfocan de la realidad textual de la Biblia. Y ayer discutía con un conocido predicador de la zona, viejo en el ministerio y de edad un poco, en cuanto al tema que están usando, que es Hechos capítulo 17, verso 30, del cual en una de sus frases, la cual están ellos usando con más fuerza, es donde Dios dice, escrito por Lucas, dictado por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Cuando el texto bíblico en español se refiere a todos los hombres, pues está involucrando hombres y mujeres también, no se crean ustedes hermosuras que están fuera. Sin embargo, si usted analiza bíblicamente el texto, y esto lo va a oír todo el estado Lara, y Venezuela y parte del mundo también, están equivocados en el enfoque que están haciendo. Porque Pablo está ¿dónde? En el Areópago. Allá ¿dónde está el Areópago? Grecia. Y está dando el mensaje hermoso que dio en el Areópago, capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, luego que él le dice a ellos, veo que soy bastante religioso, he mirado todas sus esculturas que tienen. Nótese que no le dijo muñequitos, como nosotros ofensivamente se lo decimos, ¿no? ¿Sí? Veo que soy bastante religioso, porque tienen diferentes altares, pero hay un altar en el cual no hay ninguna imagen, no hay ninguna esfinge, no hay ninguna escultura, pero hay un letrero que dice al Dios no conocido. Por lo tanto, creo que soy bastante religioso porque ustedes están queriendo decir que si hay un Dios que se les ha escapado, si hay un Dios que ustedes no conocen, no se enoje, como decía aquel personaje, ¿no? Porque ahí está su altar. Bueno, de ese Dios yo quiero hablarle, les dice Pablo, y por ahí les entra. En el cual él les dice que era necesario, que Dios había pasado por alto los pecados y la ignorancia pasada, pero que de ahora en adelante mandaba a todos los hombres que se arrepintieran. ¿A cuáles hombres? ¿A todos en general? ¿A los creyentes, a los no creyentes? ¿Quién escribe el texto? Lucas. ¿Quién está expresando? Pablo. Pregunto, en la lectura, ¿se metió Pablo en la lectura? Dios manda a todos los hombres. Gramática, señoras y señores. Aquí hay profesores, hay maestros, hay teacher, hay magíster y cuantas cosas más. Gramática. ¿Se mete Pablo en el que tiene que arrepentirse o mete a todos los demás? Dios manda, ahí está el punto, a todos los hombres.
no dice nos manda, dice que manda a todos los hombres. Él se excluye. ¿Por qué Pablo se excluye? Porque ya estaba arrepentido, ¿o no? Entonces la iglesia, este texto no es para la iglesia. Este texto es para los no convertidos, para los que no han conocido y aceptado a Jesús. Este texto no tiene nada que ver con la iglesia. Ahora, esto es lo mismo que han hecho por años algunas otras organizaciones con Segunda de Crónicas 7:14, que se lo han leído y se lo saben de memoria y nos obligaron a aprendernos de memoria, donde dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre sea invocado. ¿Qué más? Ustedes se lo saben de memoria. ¿Qué más dice? Y buscaré mi rostro, yo perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Pregunto, ¿tiene usted que hacer eso? ¿O eso fue para Israel por andar en la condición que andaba? Pregunto. Hoy me estoy dando el lujo de que tengo dos cámaras. Pregunto, ¿eso tiene que ver con usted como iglesia? ¿Tiene que ver con usted como iglesia? ¿O era con Israel que andaba en pecado? Ahora, si usted como creyente anda en pecado, sí, eso tiene que ver con usted. Pero si usted no anda en pecado, eso no tiene nada que ver con usted. Ese es el detalle. El detalle es que los temas los están tomando es para lanzárselos a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque desconocen las escrituras, no saben quiénes son, qué tienen y qué pueden ellos en Cristo Jesús. Y que ya la iglesia no necesita de arrepentirse de nada, porque si es iglesia es porque se arrepintió. ¿Sí? Ahora, si no es iglesia, pues sí necesita. En este caso, Israel, que tenía pactos y promesas, arrepentirse. En el caso de los gentiles, necesitan aceptar que ya fueron aceptados. Porque Jesús a los gentiles no les pidió arrepentimiento, les pidió arrepentimiento a los judíos, a los hebreos. Pero a los gentiles solamente les pide que acepten que ya el plan de salvación planificado y ejecutado por Dios en la persona de Jesús es una realidad. Y nosotros solamente tenemos que conocer y aceptar que fuimos aceptados. Es más, nosotros no tenemos que aceptar a Jesús, Él nos aceptó a nosotros. Nosotros lo que tenemos es que recibir el plan de salvación y desarrollarnos en ello. Les comenté que en cuanto a avivamientos, considero que el primero como tal se dio en el tiempo de Egipto. Pero si echamos un vistazo más atrás, pues hay otro movimiento fuerte que se dio en el capítulo 6 de Génesis, cuando el hombre se pervirtió, cuando la raza humana entró en máximas de pecado. Y Dios le dio un mensaje a un hombre. Ese hombre llevó un mensaje, y escuche esto, que tiene que ver con usted y conmigo, predicador y predicadora. Que no se enoje, no se moleste cuando usted predique, cuando usted se esfuerce, cuando usted invierta dinero en la campaña, en el evento, en diferentes actividades, y nadie se le convierta. No se moleste por eso. Que hubo uno que invirtió 100 años de su vida predicando, y solamente se salvaron 8, incluyéndose él. ¿Quién fue ese? Noé. El resto de la población, nadie. Se les predicó por 100 años, nadie se convirtió. Pero pregunto yo, ¿Dios dejó de hacer lo que había dicho que iba a hacer porque la gente no se arrepintió? No, Dios llevó a cabo su plan. Que el hombre no supo apreciarlo, ese es el problema del hombre. Pero Dios llevó a cabo su plan. Entonces pudiéramos decir que esa es una primera movida de la mata. Un primer empuje de Dios en cuanto buscando conversión de la gente, hablando de la parte grupal. Entonces considero en el libro de Génesis el segundo movimiento duro de Dios, el cual trajo reformas. E incluso en el tiempo de Adán, capítulo 6, de Noé, en el tiempo de Noé, hubo reformas. Pregunto yo, ¿había llovido sobre la tierra antes del tiempo de Noé? ¿Habíanse dado embarcaciones para la gente estar ahí y disfrutar por mucho tiempo dentro de algún barco en alguna ocasión? No, ahí se dio. La mente del hombre que estaba para trabajar la tierra, ahora se puso a trabajar la madera para construir una embarcación que nunca se había dado. Cosas nunca vistas. Cosas nunca vistas tienen que ver con reformas, cambios de cosas. Ahora, si nos vamos a Éxodo,
En el capítulo 7, verso 14, comienzan las plagas de Egipto. La mayoría siempre ha hablado de 10 plagas. Estudia el caso y son 12, señoras y señores. 12 plagas. Una, para los que les gusta anotar y registrar y buscar y afirmar dónde están las cosas. Una, o la primera en este caso, que es la plaga de... No es plaga. Aquí hubo una señal muy hermosa que se dio. Es en la cual Moisés tira la vara al suelo. ¿Sí? Y un predicador dijo por ahí que cuando Moisés tiró la vara se convirtió en suegra. No, se convirtió en serpiente. Los hechiceros, es decir, Faraón llamó a sus hechiceros, sus hombres que tenía ahí, agoreros, brujos, y ellos lanzaron la vara de ellos y también se convirtió en serpiente. Es decir, Moisés hizo algo que nosotros, los hijos del diablo, los incrédulos, podían hacerlo también, con una sola salvedad. ¿Cuál es la salvedad? Que la vara de Moisés se engulló, se tragó a las varas de los otros. Y no se puso más gruesa. Cuando Moisés la recogió era la misma vara. ¿Eso es una señal o es una señal? Ok. Eso está, le dije ¿dónde? Génesis 7, perdón. Éxodo 7, 14 al 22. Va a conseguir esa primer señal. Hay otra, y aquí sí vienen las plagas como tal. La plaga de rana, en el capítulo 8, verso 1 al 7. Usted va a leer en su casa, va a estudiar en su casa. Yo lo hice también en la mía. Agarre usted el ejemplo. Aquí voy a pasar rampante, es decir, rampante, como se dice por ahí, término militar. La plaga de rana. Hicieron los agoreros lo mismo. Viene una... Perdón, me estoy saltando una. En el capítulo 7, verso 14 al 22, tenemos que la plaga de sangre. La otra se dio antes. Aquí sí viene una de las primeras plagas, que es la sangre. Tenemos una tercera, que es la de rana. Los agoreros, aparte de que convirtieron sus varas en culebra, también convirtieron la agua en sangre y también participaron en la segunda señal, que es las ranas, sobre todo Egipto. En una cuarta señal, que es la de piojos, que está en la de ranas está en el 8, 1 al 7 de Éxodo, y la de piojos está en el 8, 16 al 19. Pero quiero que vayan al 19 y hagan una revisión ahí, rapidito. Éxodo, los que tienen la Biblia. 8, 19, como dice, dijo el italiano. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Ajá. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Por qué dijeron dedo de Dios es esto? Léame el que le antecede. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos. Golpearon el polvo también con las varas nuevas que habían buscado, porque las viejas se las tragó la de Moisés. Buscaron unas nuevas y golpearon el polvo para que salieran piojos también. ¿Y qué pasó? Pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en la bestia. No pudieron. Cuarta obra, cuarta señal en la cual los agoreros no pudieron participar. Aquí se les trancó el serrucho. Resulta que el verso 19 dice dedo de Dios con ellos. ¿A qué se referían los hechiceros cuando dijeron dedo de Dios con ellos? ¿Quién es el dedo de Dios? ¿Quién es el dedo de Dios? Yo se los he dicho a ustedes muchas veces, y si tengo que repetírselo otras miles de veces, se los vuelvo a repetir, no tengo problema con eso. ¿El dedo de Dios quién es? El Espíritu Santo, señoras y señores, eso lo afirma Lucas. El Espíritu Santo es el dedo de Dios. La palabra dedo o dedos, la palabra puño, sin usar diestra, se refiere al Espíritu Santo. Ahora la palabra puño o brazo, pero que le sigue la palabra diestra o le antecede diestra, se refiere en el Antiguo Testamento al Verbo y en el Nuevo a Jesús. Ahora, dedo de Dios con ellos. Es decir, de aquí en adelante, de la señal número 4, los agoreros no pudieron hacer más nada. ¿Qué viene como señal número 5? Que está en el capítulo 8, verso 20 al 32, la plaga de moscas. Que viene como plaga número 6,
la muerte del ganado, capítulo 9, verso 1 al 7. Plaga número 7 o señal número 7 o maravilla número 7, como otros le dicen, están las úlceras que salieron en todo el mundo. E incluso le salió a los hechiceros, dice el texto. Capítulo 9, verso 8 al 12. Igual de Éxodo. Todo esto está en el libro de Éxodo. Plaga número 8, señal número 8 o maravilla número 8. Los granizos. Capítulo 9, versos 13 al 35. Luego viene la plaga número 9, que son langostas. Capítulo 10, verso 1 al 20. Y 11, ya penúltima, son tinieblas que hubo sobre todo Egipto, excepto en las casas de los israelíes. Ahora, todas estas plagas, todas estas señales o maravillas que se dieron, siempre se estaban dando en las casas y en el territorio de los egipcios. No se daba en el territorio donde estaban los hebreos. Es el gran detalle del detalle. Es decir, Dios estaba obrando, Dios estaba golpeando a todos los dioses, porque cada uno de estas señales que se estaban haciendo estaban golpeando los dioses que los egipcios tenían. Es decir, el Dios vivo les estaba diciendo: los dioses que ustedes tienen no tienen tal poder. Para ellos la serpiente era un dios, ok, encantaban, hacían todo lo que hicieron. Moisés tiró la de él, la de ellos, ellos tiraron la de ellos y se convirtió, pero la de Moisés se engulló, la de ellos. Es decir, ¿cuál era más poderosa? La que Moisés estaba tirando en nombre del Dios creador, el Dios eterno. Y así sucesivamente todas las demás cosas que fueron dándose golpeaban un Dios egipcio. Ahora, no solamente los egipcios creían aferradamente a esos dioses, también la nación de Israel hasta cierto punto había caído en ese tipo de pecado. Por lo tanto, Dios estaba tratando con los egipcios, Dios estaba trayendo reforma en la vida de los egipcios, pero también estaba trayendo reforma en la vida de su pueblo. ¿Sí? Su pueblo, como usted cuando lea se va a dar cuenta, comenzó a ser tratado más duro, más fuerte. La demanda era más rígida por parte del esclavizante, en este caso los egipcios, y era más dura. ¿Por qué Dios hace todo este tipo de trabajo? Porque necesitaba, oído, capacitar, fortalecer a un pueblo que necesitaba formar carácter. ¿Tenía mucho conocimiento Israel? Sí, pero le faltaba formación de carácter, porque no basta, señoras y señores, tener conocimiento, hay que tener formación de carácter, porque tenemos hombres y mujeres con grandes conocimientos en todas las artes del mundo, pero no tienen carácter, son de mal carácter. Por años nosotros hemos creído que el que grita, que el que empuja, que el que tira platos, el que tira cuchillos, el que usa el revólver, dispara, el que hace todo tipo de acciones violentas, hemos creído que ese hombre es fuerte o esa mujer es fuerte. No, todo lo contrario. Esos son los verdaderos débiles, porque no tienen una fortaleza aquí para conversar, para hablar, para dialogar, para insistir. Y desde la capacidad de la diplomacia, vencer y dominar a los demás. Hay un Mahatma Gandhi de la India, el cual, sin echar un disparo, liberó a su nación de un imperio. ¿Cuál era el imperio? Los británicos. ¿Cuál era su pueblo? La India. Y los liberó sin disparar un tiro. Ahora, esa es la mejor guerra que puede haber en toda la historia. Venezuela ahorita, por los extranjeros y por algunos de acá de adentro, está siendo muy criticada por el caso de la Guyana Esequiba, que por qué Venezuela no entra. Escúchenme, un solo avión, un Sukhoi, pasa rasante sobre la población, muy especialmente sobre la parte de gubernamental, y rompe la cuarta barrera del sonido. Aparte de que todos los vidrios explotan, las comunicaciones todas se caen, todas se rompen las comunicaciones, y muchos de los vivientes ahí mueren infartados.
Venezuela tiene cómo hacerlo, pero creo que Venezuela se está bañando de gloria. Aunque usted no sea, como le digo yo, afecto al actual gobierno, Venezuela con todo y todo se está bañando de gloria, que con todo el poderío militar que tiene puede hacerlo, quitar a toda esa gente, y no lo está haciendo. ¿Por qué? Hermano, ese país no tiene sino 800.000 habitantes, no llega a 1 millón. Es decir, si fuera por guerra, tenemos cómo hacerlo. El territorio es nuestro, no se lo estamos quitando, no le estamos quitando. Hay gente que pregunta, ¿y de qué tamaño va a quedar Guyana? Del tamaño que es y siempre ha sido, del tamaño de lo que ellos le compraron a los holandeses. O sí, a los holandeses o a los franceses, no recuerdo ahorita con precisión. Del tamaño del terreno que ellos compraron, que es de ellos, porque lo otro nunca ha sido de ellos. Que se lo quieran agarrar, eso es otra cosa, eso es otra historia. Pero la grandeza de Venezuela está en que tiene cómo quitarlo por la fuerza, pero hay un acuerdo que se hizo, que ese territorio se tiene que retomar nuevamente, es en mutuo acuerdo, habladito. Es decir, nos sentamos y hablamos porque nos sentamos y hablamos porque no hay otra fórmula. Esa es la que hay. Hay muchas más, pero la que se pactó, la que se escribió, la que se firmó es hablado. Ahora, pregunto yo, ¿Dios tenía cómo acabar y destrozar y destruir a Egipto? Sí. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué hace todo este tipo de acciones? Que algunos le llaman señales, otros le llaman maravilla, otros le llaman milagro y así sucesivamente, otros le llaman plaga. ¿Por qué Dios se vale de todas estas acciones? Si tiene cómo acabar, destruir, eliminar a los egipcios y dejar de paso a Israel en ese territorio. Eso no fue la promesa de Dios. Dios le dio una promesa que era la tierra de Canaán, donde están ahorita, que ellos tampoco lo han sabido aprovechar bien. Lo que hoy mal se llama Palestina. No existe Palestina, señoras y señores. Si usted no sabía, Palestina no existe, es Canaán. Ese nombre se lo colocaron después para tratar de borrar del mapa a la nación de Israel, como siempre lo han querido hacer. No lo han podido ni lo lograrán hacer. Tampoco estoy defendiendo las acciones que Israel está haciendo ahorita porque están mal también. Ahora, estamos terminando acá. Con las tinieblas les dije, y una última señal se da en el capítulo 11, verso 1 en adelante, que es la muerte de los primogénitos, de todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del rey hasta el hijo de la que barría en la casa más humilde de Egipto. Sin embargo, Dios da un salvoconducto. ¿Cuál es el salvoconducto que Dios da? El día 10, léalo en el capítulo 11. El día 10, agarrarán un animal macho, de las cabras o de las ovejas, y lo encerrarán. El día 10, lo tendrán encerradito. El día 14, no le van a dar comida ni bebida durante esos días. El día 14, lo van a matar, van a parar la sangre en una ponchera. Déjeme que le traduzca la Biblia al criollo de nosotros, en una ponchera, en una totuma, y van a buscarse una brocha, y con esa brocha van a pintar el dintel de la casa, porque el día 14 por la noche, el ángel de la muerte va a pasear por las calles de Egipto y del territorio que era egipcio, donde estaba Israel también, la tierra de Gosén. Y toda casa donde no esté esa señal, ¿cuál señal? La de la sangre en el dintel, ahí va a morir el primogénito de la casa, de sus animales y de todo primogénito que haya en esa familia. Pregunto yo, ¿eso se había hecho antes? ¿Eso se había hecho antes? ¿Cómo se llama eso, señoras y señores? ¿Cómo se llama? Reforma. Para poder traer finalmente lo que se traía. Es decir, pregunto, estas 10 maravillas, señales o plagas que se habían visto en Israel, ¿se habían visto antes en esa magnitud? ¿Qué estaba trayendo esto? Vuelvo a preguntar, van a creer que yo estoy solo aquí. ¿Qué estaba trayendo esto?
Ah, ok. Por lo mínimo mi esposa me apoya. 25 años apoyándome, espero 25 años más. ¿Oyó? Los demás no importan tanto. No dejan de importar, pero no tanto como ella. Fuera, en serio en serio. Ahora traten de meterse en el paquete también, para ver si les pido unos 15 años a ustedes. ¿Sí? No en la misma posición, indiscutible, pero... Ahora, estas reformas que se estaban dando y que se estaban viendo acá, escúcheme, en esta nación, trajeron finalmente la liberación de aproximadamente 2 millones de personas que salieron de Egipto. Lamentablemente, de esos 2 millones de personas, ellos todos salieron de Egipto, pero de algunos de ellos, Egipto no salió. Que es lo grave del caso. De todas estas personas que salieron de Egipto a la tierra prometida, de Canaán entraron 3. De los que salieron de Egipto, entraron 3 nada más. El resto quedaron en el desierto. Usted siga la historia, siga leyendo. ¿Por qué quedaron en el desierto? Porque ellos no aceptaron ser reformados. Ellos no aceptaron los cambios a los cuales Dios los estaba sometiendo o les estaba, no sometiendo, la palabra no cabe, a los cuales Dios les estaba brindando, les estaba dando la oportunidad que pasaran a esos cambios, porque Dios no cambia a nadie. Escúchame esto. Por años muchos de nuestros predicadores han enseñado ciertas mentiras, en los cuales de repente yo digo, miren aquí el hermano Argeni, ¿quién lo va a ver? Hombre brollero, parrandero, brincador, mujeriego y cuantas cosas más. Y mira, Dios lo cambió. Pero entonces tenemos a un chivo acá y dice, oye, vale, qué chévere es Dios con Argeni, ¿cómo lo cambió? Y a mí Dios no me ha cambiado. No, Dios no cambió a Argeni. Es una mentira que algunos predicadores están diciendo de entre los púlpitos. Yo la dije también, pero ya no la he vuelto a decir, ni la pienso decir más nunca. ¿Sabe que no fue Dios que lo cambió a él? Él decidió cambiar. Él se propuso cambiar. Dios solamente le brindó la oportunidad para que él cambiara. Y él no la despreció. Él no la desaprovechó. Él, al igual que los 3 que salieron de Egipto, ¿sí? 3 salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida. Ellos decidieron en su corazón no corromperse. Ellos decidieron asumir los cambios que Dios estableció como tal, y ellos fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. ¿Cuáles fueron esos 3? Tú, hija de pastora que conoces Biblia a diestra y siniestra, ¿cuáles fueron esos 3? Josué, Caleb y hay otro más. Y José, porque lo llevaban en una cajita así, los huesos, muertos. Se no echó broma, no hizo molestar a nadie. Esos 3, todos los demás se quedaron en el desierto. ¿Por qué se quedaron en el desierto? ¿Dios quería que se quedaran muertos y quedaran en ese desierto? No. Ellos no aceptaron el cambio. Ellos no aceptaron, aunque salieron de Egipto. Y por el desierto, es más, mire, si Dios hizo milagros en Egipto, no, en el desierto fueron mucho más. Primero, la apertura del mar para que ellos pasaran en seco. Cuando los egipcios que se metieron en el milagro y van detrás de ellos, me imagino a la mitad o 3/4 de mitad de cruce del agua, los israelíes salieron del otro lado y el viento nuevamente volvió y cerró las aguas y todos murieron ahí. Y después, en plena andada en el desierto de día es un sol pero inclemente, temperaturas extremadamente altas y duras. Ahí no hay arbolito, ahí no hay un río para echarse una agüita, ahí no hay un lago para echarse un bañito, nada de eso. Ahí lo que hay es sol, alacranes, ciertas culebras, zorros del desierto y un sol permanente. Dios les puso una nube arriba para que fueran debajo de la nube de día, y de noche esa nube les brindaba luz y calor, porque el frío de noche es inclemente y de día el calor es inclemente. Eso es uno. Pero otro era que durante 40 años caminaron y no consiguieron una zapatería. Hoy no estaba el Ímenes para cosernos los zapatos.
Por ahí no estaba la tienda para comprar zapatos. Y el pie les crecía junto con el zapato, o el zapato les crecía junto con el pie. No había tiendas para comprar ropita. Ahí no había negocio para Alba. Pero la ropa crecía junto con el cuerpo. Ahí no se vale la propaganda esa donde la niñita sale con la ropita por aquí, tomochito por aquí, ¿verdad? Que ya no le queda. No, les crecía junto. Eso es otro gran milagro y la gente no le paraba. Cuando quisieron comer carne, ¿qué pasó? Tuvieron carne hasta que se les salió por la nariz la carne. Así sería la harta de carne de codorniz que se dieron. Una de las carnes más sanas del mundo entero. Así sucesivamente. Cuando tuvieron hambre, ¿qué les dio? Pan del cielo, maná. Y con todo eso, esta cuerda de hombres y mujeres desagradecidos, acaristos, que es lo mismo, pero del griego, desagradecidos, no le pararon a Dios. Y finalmente, bueno, ya usted conoce la historia. 3 nada más entraron a la tierra prometida, de los de 40 años para abajo, no para arriba. Los de 40 años para abajo sí entraron. Ahora, resulta que sí, hubo la muerte de los primogénitos, todo eso pasó por causa de la acción incorrecta de cada uno de estos hombres y mujeres. Ahora, nos venimos a, es decir, acá estamos hablando de la nación de Israel cuando es formada, pero tenemos también a la donde estaba Jonás, Nínive. Nínive, como un mensajito corto y pequeño, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Caminaba uno por las calles. Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Y todo el mundo se arrepintió. Hasta los animales los pusieron a pasar hambre, porque ellos no ayunaron. Uno sabe, ayuna el que pone el ayuno. Los animales los pusieron a pasar hambre y todo eso, pero fue una muestra de arrepentimiento. Y todo Nínive se salvó. Según los historiadores, 200 años después de que pasó esta historia del arrepentimiento de Nínive, sí fue destruida. ¿Por qué razón? Porque los que se arrepintieron se murieron, los hijos, algunos se convirtieron nuevamente, pero ya al final las nuevas generaciones nacieron, se olvidaron de lo que había sucedido y Nínive sí fue destruida 200 años después. Es más, no existe para efecto de la existencia como tal. Ahora, comentábamos en el mensaje pasado que Juan trajo un mensaje que también trajo reformas. ¿Sí? Juan el Bautista trajo un mensaje que trajo reformas, en las cuales Israel, que nunca había aceptado, en este caso, a un ser humano como el Hijo de Dios, como Dios, pues no quiso aceptar a Jesús como tal. Ok. Israel estaba aferrada a su creencia y podemos ver un pequeño, diminuto avivamiento en un pueblo, según lo que está registrado en el capítulo 4 de Juan. ¿Ese avivamiento fue a dónde? Del capítulo 4 de Juan, ¿alguien me lo puede recordar? Es más, me llama la atención que ese avivamiento no fue producido, escúcheme esto, por una persona muy capacitada en el conocimiento de las Escrituras. Ese avivamiento fue producido por una mujer que apenas se convierte y sale y entra a la ciudad y le dice: miren, he conseguido a uno allá afuera en el pozo donde fue a buscar agua, que me dijo todo lo que soy y todas las travesuras que yo he hecho. Ese tipo debe ser profeta o es el Mesías. Y salieron los hombres para allá, que la conocían muy bien, y comenzaron a oír el mensaje de Jesús. Y le dijeron: ya va Jesús, tú ibas de camino, por favor, vente con nosotros. Y se quedó 2 días con ellos allá. Y toda Samaria se convierte por la predicación. Pregunto yo, ¿cuántos milagros se dieron en Samaria? Milagros que un pie torcido se enderezó, un ciego vio, un tuerto se le enderezaron los ojos, obtuvo el ojo nuevo, un endemoniado fue liberado. ¿Cuántos milagros de este índole se dieron en Samaria? Ninguno. Pero toda la población aceptó la predicación y recibió a Jesús como el Mesías. ¿Quiénes son los samaritanos? Los mestizos de Israel. Los samaritanos son hombres
y mujeres, hijos de israelíes con extranjeras, o hijos de mujeres israelíes con extranjeros. Los execran, los rechazan y los mandan para allá. Es decir, esos no son autóctonos de nosotros, esos no son merecedores de ser tratados como somos nosotros y de tener los privilegios que nosotros tenemos. Pregunto, ¿Jesús se portó de la misma manera como la casta natural normal israelí? Y se metió a estar con ellos 2 días, los mestizos. Y ellos también alcanzaron salvación. ¿Hubo ahí una fuerza viva en movimiento que los alcanzó y los rescató del pecado? Sí. Por lo tanto, ¿hubo ahí un avivamiento? Sí. Seguimos avanzando sobre el capítulo 2 del libro de Hechos, que es donde quiero ir llegando. ¿Ya están ustedes allá? No han llegado. Venimos llegando. Hechos capítulo 2 me dice que la nación de Israel, luego de todo lo que había sucedido con la vida de Jesús, pues estaban compungidos, conmovidos, y 120 estaban aferrados a lo que Jesús les había dicho. Y esos 120 estaban reunidos ¿a dónde? En un lugar específico donde Jesús les había dicho que se reunieran. Y cuando ellos están allí, el día de Pentecostés, escúcheme esto, Costés saco. Pregunto, ¿usted es pentecostal? Si no les hubiese dicho lo que les dije, ahora iban a decir que sí. Pregunto, ¿usted es pentecostal? Costal saco. La fiesta de los 5 sacos, de las cosechas. Uno de los problemas que tenemos ahorita con la mayoría de las congregaciones es que la gente se denomina pentecostal o pentecostés. Ya va. Le dan mucho auge a la fiesta, al evento, a lo que se celebraba ese día. Pero, Fran, al que se manifestó ese día, la mayoría de la gente no le para. Al que se manifestó ese día. La gente hace grande el día, pero no al que se manifestó en ese día. ¿Quién fue el que se manifestó en ese día? ¿Quién fue el que descendió del cielo y en ellos se vio la manifestación? Escúcheme esto, porque cuando Dios hace una obra grande, una obra poderosa en el mundo espiritual, la manifiesta en el mundo natural. Es decir, el Espíritu Santo desciende. Y si en los discípulos no se ve esas lenguas repartidas sobre su cabeza como similar, como de fuego, la gente todavía estuvieran pidiendo al Espíritu Santo. Con todo y eso, escúcheme esta crueldad, con todo y eso tenemos señales desde el punto de vista espiritual y tenemos señales tangibles, visibles, y todavía a esta altura hay gente pidiéndole al Espíritu Santo que venga y que descienda. Algo que ya se dio. E incluso con señales visibles. ¿El Espíritu Santo descendió? Pregunto yo, una vez que el Espíritu Santo desciende, ¿cuántos ciegos vieron? ¿Cuántos paralíticos se levantaron inmediatamente que el Espíritu Santo desciende? ¿Cuántos mudos se les soltó la lengua? Ahora, el hecho de que todas estas cosas que estoy diciendo no hayan sucedido no niega la realidad del Espíritu Santo en cada hombre y en cada mujer, de los que estaban ahí reunidos. ¿Qué le quiero decir? Que el hecho de que en la vida suya le cueste hasta para levantarse el perro cuando usted le da la orden, no quiere decir que usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Saben qué se fue? Ahora, sí, porque es que hay gente al extremo que están diciendo que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Yo te voy a decir ahorita entonces que tú estás diciendo, con lo que estás diciendo, que en Jesús no estuvo el Espíritu Santo y que en los profetas tampoco estuvo el Espíritu Santo. En los del Antiguo Testamento no vino, porque ninguno de ellos habló en lengua y Jesús tampoco habló en lengua, hablando de lenguas angelicales. Entonces es un error, es un extremismo de los hombres y las mujeres
que enseñan y que predican que si tú no hablas en lengua, no está el Espíritu Santo en ti. No, la lengua es la manifestación de uno de los dones. Y el Espíritu Santo es el dueño de los dones. Y en todo hombre y en toda mujer que mora el Espíritu Santo están los dones, todos. Y está el fruto del Espíritu Santo. Ahora, una cosa es que estén los dones, otra cosa es que esté el fruto y otra cosa es que se manifieste. Son cosas diferentes. ¿Sí? Son cosas diferentes. El Espíritu Santo es una persona. Amén. Amén. Y los dones son manifestaciones de esa persona. Entre ellos el hablar en lengua. Pero no, el que no habla en lengua no es porque no tiene el Espíritu Santo. No, sencillamente no. Es decir, dejemos el extremismo y seamos reales. El Espíritu Santo se recibe una vez que usted recibe a Cristo Jesús. Porque de paso, el mismo que le quitó a usted el pecado, a todos los que me ven y me oyen, que ya están en Cristo Jesús, el que le quitó el pecado a usted de la incredulidad, ¿quién fue? El Espíritu Santo. ¿Quién colocó sobre usted la justicia divina? El Espíritu Santo. Una vez que usted fue libre del pecado y fue imputado con la justicia divina, el Espíritu Santo se metió a vivir en usted. Por eso es que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, la palabra morada no solamente tiene que ver con el que habita en un lugar, sino que es dueño de esa propiedad también. Por lo tanto, usted no puede hacer lo que le venga en gana con su cuerpo después de haber recibido a Jesús. Porque si usted anda haciendo lo que le viene en gana con su cuerpo después de haber recibido a Jesús, usted va a tener problemas con el Espíritu Santo. O ya los tiene. Tiene que arreglarlos. Porque su cuerpo no le pertenece a usted. Eso es similar a los casados y las casadas. El texto bíblico dice que la casada le pertenece al marido y el marido le pertenece a la casada. Estás alegre, ¿verdad? Pues hay una que está a varios kilómetros que está muy alegre. Dice, tengo uno. No, si él no lo sabía, hoy se está enterando. No, se lo sabía. Ahora, ¿qué manifestación se dio una vez que el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés? Lo importante no es el día, es el Espíritu Santo. ¿Qué señales se dio? Lenguas repartidas como de fuego. Una señal tangible, visible. Y ellos hablaron en lengua. Pero lo grande no es, escúcheme, que ellos hablaron en lengua. Es decir, lo que yo le vengo haciendo seguimiento es que la manifestación del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que produjo inmediatamente ahí en Pedro? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Qué es lo que hace grandiosa esta manifestación? Y no solamente Pedro, sino los demás que estaban ahí. Todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Oído, hablar. ¿Cómo dijo? Hablar. Disertar palabras. No chillidos, ruidos. ¿Ya qué se fueron? Palabras articuladas, dichas, expresadas. No ruidos. No gruñidos. Es lo que me dice la Biblia. Y creo que es lo que se debe seguir haciendo. Ahora, eso es lo que está sucediendo ahorita en las supuestas iglesias carismáticas o pentecostales donde supuestamente se manifiesta el Espíritu. De paso, dice diversos géneros de lengua. Diversos géneros de lengua. Es tanto así que aquí, cuando usted analiza, hablaron en más de 12 idiomas. Porque era una fiesta de peregrinación. Es decir, la gente que vivía en la Caruceña, que hablaban otro idioma, se vinieron para Rafael Linares. Los que estaban en Los Pocitos, los que estaban en el Coreano, los que estaban en el Bolívar, se vinieron para acá porque la fiesta era aquí. Y todos hablaban otro idioma. Los que estaban por José Gregorio se vinieron para acá. Los que estaban para allá, para San Francisco, se vinieron. Todos hablaban idiomas diferentes. Y cuando hubo la manifestación acá, los discípulos hablaban en un lenguaje que los que estaban allí oían, entendían el mensaje.
Y de esa manera fueron evangelizados. Entonces, ¿qué es lo que produce? Que aquí es donde quiero llegar. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el objetivo de un avivamiento? ¿Pantallar? ¿A revolcar gente en el suelo? ¿Bataquearlos contra la pared? ¿Arruinar las sillas que están acomodaditas? ¿Tumbar el sonido? ¿Tumbar la cámara? ¿Distraer a la gente con unos movimientos extraños llevándose a todo el mundo por delante? ¿Eso es avivamiento? ¿Qué es avivamiento entonces? El de la Biblia. ¿Qué avivamiento pasó en Samaria después de la prédica de Jesús? Arrepentimiento por cantidad. ¿Qué avivamiento pasó allá en Nínive después de la predicación de Jonás? ¿Qué avivamiento pasó en Egipto después de la predicación de Moisés? Conversión, arrepentimiento, salvación, libertad. Ahora, ¿qué arrepentimiento pasó aquí? En la predicación de los discípulos, después que todos oyeron esta lengua, que es una lengua por señal, que después hablamos y ampliamos un poquitico más esto. Este tema tiene otro tema todavía. ¿Qué sucedió acá? Hubo arrepentimiento. Es decir, una vez que predican todo, todos ellos hablan, enseñan, dicen todo lo que van a enseñar. Entonces luego sale Pedro y da un discurso. En la predicación que Pedro dio aquí, ¿cuántas personas se convirtieron?